Fui a una nueva ginecóloga para una revisión de mi embarazo. Se quedó mirando la pantalla del ecógrafo y luego me miró, pálida. ¿Quién fue el médico que llevó sus revisiones anteriores? Mi marido, doctora. También es ginecólogo. Necesito hacerle algunas pruebas de inmediato. Este objeto que estoy viendo no debería estar ahí, dijo la doctora, alarmada. Me quedé en shock. Antes de que comience la historia, por favor, dejen un comentario diciendo de qué región son. No olviden darle a me gusta y suscribirse para que el canal crezca y pueda traerles historias más interesantes. Lucía sintió que este embarazo era diferente, no solo porque era el primero, sino por la forma en que su marido, Javier, la trataba como si fuera una rara pieza de porcelana que temía que se agrietara. Javier era ginecólogo, y al principio Lucía pensó que era una bendición. No había necesidad de buscar a otro médico. Javier se encargaba de todo: las vitaminas, los horarios de las comidas, incluso la temperatura del aire acondicionado en su dormitorio. Al principio Lucía se sintió cuidada, pero al entrar en el 7º mes, ese cuidado empezó a sentirse como vigilancia. Javier insistía en realizar todas las ecografías él mismo, en su estudio privado, alegando privacidad. «No quiero que otro hombre te vea, cariño», dijo una vez. Y Lucía, enamorada, lo encontró romántico. Sin embargo, había otra sombra que inquietaba a Lucía: su suegra, Carmen. Carmen era la imagen de la matriarca perfecta en público, pero había algo extraño en ella cuando estaban a solas. Venía casi a diario con un tónico de hierbas de olor extraño, insistiendo en que Lucía debía beberlo. «Es para la salud del feto», decía. Lo que más incomodaba a Lucía era la forma en que Carmen le tocaba el vientre. No era el toque de una abuela cariñosa, sino algo que se sentía como una tasación. «Me pregunto cuánto valdrá este activo del nieto», murmuró Carmen una tarde, sus ojos fijos en el vientre de Lucía con una fría concentración. «Es nuestro activo más valioso». La palabra activo resonó en los oídos de Lucía. No una bendición, no un regalo, sino un activo, como acciones o bienes inmuebles. La inquietud creció. Javier siempre lo desestimaba, diciendo que las hormonas la estaban volviendo demasiado sensible, pero Lucía sabía que no estaba alucinando. Algo iba mal. Quería una confirmación de otra persona, una perspectiva neutral. Con manos temblorosas, Lucía concertó una cita en una clínica en las afueras de la ciudad. Usó un nombre falso y pagó en efectivo, consultando a la Dra. Morales, una especialista en medicina materno-fetal muy recomendada en una comunidad de madres. Le mintió a Javier, diciéndole que iba a una reunión con viejas amigas de la universidad. La culpa la carcomía, pero el miedo era mucho mayor. La clínica de la Dra. Morales era diferente del sombrío estudio de Javier. Era luminosa y limpia, y el personal era amable. Lucía se relajó un poco. La Dra. Morales era una mujer de mediana edad, profesional y serena. Lucía explicó que solo quería una segunda opinión para su tranquilidad, añadiendo que le gustaría hacerse una ecografía 4D para el álbum del bebé. La Dra. Morales sonrió comprensivamente. «Bueno, echemos un vistazo a ese bebé», dijo amablemente. Lucía se recostó. Le aplicaron el gel frío en el vientre. Una imagen en blanco y negro comenzó a formarse en la gran pantalla frente a ella. El latido del corazón del feto llenó la habitación, fuerte y rítmico. «Es muy activo», dijo Lucía, con lágrimas de alivio asomando a sus ojos. El bebé estaba sano, quizás solo estaba siendo paranoica. La Dra. Morales sonrió. «Sí, Lucía, el bebé está muy sano. Un corazón fuerte, la columna vertebral recta. Perfecto». La doctora movió la sonda, midiendo la circunferencia de la cabeza y la longitud del fémur. Lucía empezó a relajarse y a disfrutar del momento, pero de repente, la sonrisa desapareció del rostro de la Dra. Morales volvió a mover la sonda hacia un punto alejado de la imagen del feto. Su expresión se volvió seria. Pulsó unos botones, ampliando la imagen en su propio monitor. Luego, con un movimiento rápido, apagó la pantalla de Lucía. «¿Qué pasa, doctora?», preguntó Lucía, su corazón comenzando a latir con fuerza. «¿Está bien nuestro bebé?». «Su bebé está bien», respondió la Dra. Morales, pero su voz era tensa. Dejó la sonda de la ecografía y miró fijamente a Lucía. Un silencio sofocante llenó la habitación. «¿Quién fue el médico que la examinó anteriormente?», preguntó la Dra. Morales, en voz baja pero firme. Lucía estaba desconcertada por el repentino cambio de ambiente. «Mi marido, el doctor Javier, también es ginecólogo, y su madre Carmen me ha estado ayudando mucho». La Dra. Morales guardó silencio.
Volvió a mirar su monitor, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Parecía pálida. Se levantó de su asiento, con las manos temblando ligeramente. Lucía, dijo, su voz ahora alarmada y urgente. Necesito hacerle algunas pruebas de inmediato. Un análisis de sangre completo y programaré una resonancia magnética lo antes posible. Lucía empezó a entrar en pánico. ¿Por qué, doctora? ¿Qué es? ¿Es cáncer? ¿Un tumor? La doctora negó rápidamente con la cabeza. No, no es eso. No sé exactamente qué es. Pero este objeto que estoy viendo no debería estar ahí. No pertenece al interior de su útero. ¿Qué objeto, doctora? Por favor, explíqueme. Lucía se sentó, a pesar del gel de la ecografía que aún tenía en el vientre. Un frío más intenso que cualquier gel le recorrió la espalda. Ladrá. Morales respiró hondo, tratando de contener su alarma por el bien de su paciente. Giró el monitor hacia Lucía. Su bebé está sano. Mire aquí, dijo, señalando la imagen del feto acurrucado pacíficamente. Pero aquí. Movió la imagen, señalando un punto cerca de la pared uterina de Lucía, bastante cerca del feto. Había una sombra pequeña, densa y de forma extraña. Tenía una forma muy precisa, casi como una pequeña cápsula metálica, en marcado contraste con el tejido biológico que la rodeaba. ¿Qué es eso?, susurró Lucía, horrorizada. Ese es el problema. No lo sé, dijo Ladrá. Morales con franqueza. Definitivamente no es parte de su anatomía. Tampoco es ningún dispositivo médico que yo conozca. No es un DIU, no es un implante. Es un cuerpo extraño, Lucía. Un objeto artificial. Lucía se quedó mirando la sombra. Nunca he tenido una cirugía. Nunca me han puesto nada. Eso es lo que me preocupa, dijo Ladrá. Morales. Apagó el ecógrafo. Su marido, Javier, es ginecólogo. No hay forma de que se le haya pasado esto por alto en las ecografías. Es bastante obvio si sabes qué buscar. Esas palabras golpearon a Lucía. Si sabes qué buscar, significaba que Javier sabía. Su atención, su prohibición de ver a otros médicos. Todas las ecografías que él mismo había hecho no eran para proteger su privacidad, sino para proteger ese objeto. Necesito una muestra de su sangre, dijo Ladrá. Morales, ya en modo profesional. Quiero comprobar si hay marcadores de inflamación, metales pesados liberados en su torrente sanguíneo, y necesitamos esa resonancia magnética, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Ladrá. Morales miró a Lucía directamente a los ojos. No debe, bajo ninguna circunstancia, mencionar esto a su marido o a su suegra. ¿Pero por qué? Porque si su marido sabe de esto, y se lo ha estado ocultando, podría estar usted en grave peligro. No sé cuál es el propósito de este objeto, pero fue colocado ahí deliberadamente. Debemos asumir el peor de los casos. Ladrá. Morales programó la resonancia magnética de Lucía en un hospital diferente, bajo un nombre falso, con el pretexto de una consulta nutricional. Le sacó sangre y la envió a casa. Actúe como si nada hubiera pasado, le advirtió la doctora. Observe a su marido, escuche. No delate su miedo. El viaje a casa fue una pesadilla. Lucía condujo aturdida. Cada pequeña patada del bebé parecía ahora un recordatorio del otro invasor dentro de su cuerpo, el activo. ¿Se refería Carmen a esto? Cuando Lucía llegó a casa, ya era de noche. La casa estaba en silencio. Javier aún no había vuelto del trabajo. Tampoco estaba Carmen. Lucía se duchó rápidamente, lavándose los restos del gel, tratando de calmar los latidos de su corazón. Tenía que actuar con normalidad. Javier llegó tarde, con aspecto cansado. Le dio un beso en la frente. ¿Cómo estuvo la reunión? Bien, cariño. Vinieron bastantes personas, respondió Lucía, esforzándose por sonar casual. Javier sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. No te canses demasiado. Recuerda que llevas una carga preciosa. Esa noche Lucía no pudo dormir. Se acostó de espaldas a Javier, fingiendo estar dormida. Sintió cada uno de sus movimientos. Alrededor de las 2 de la madrugada, Javier debió pensar que estaba profundamente dormida. Salió de la cama en silencio, casi sin hacer ruido. Lucía contuvo la respiración. Javier cogió su teléfono y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Lucía esperó unos segundos antes de deslizarse fuera de la cama. Abrió la puerta una rendija. Javier no había ido lejos. Estaba de pie frente a su estudio privado, arriba, con la puerta ligeramente entreabierta. Lucía pudo oír su voz, un susurro tenso. Fue a ver a otro médico, mamá. Susurró Javier.
El corazón de Lucía se detuvo. Sí, solo una ecografía 4D barata. Dijo que quería ver la cara del bebé. No, ella no sospecha nada. Es demasiado tonta para sospechar. Hubo una pausa. Javier escuchaba a la persona al otro lado de la línea. Lucía sabía exactamente quién era. Carmen. Claro, ya lo comprobé anoche mientras dormía, continuó Javier, ahora con un tono de irritación en su voz. No te preocupes, la posición del objeto sigue siendo segura. El embarazo no lo ha desplazado. Todo está estable. Otra pausa. Sí, mamá, lo extraeré yo mismo durante el parto. Haré que todo parezca una complicación normal. Después, podremos encargarnos del resto. Javier soltó una risa ahogada. Por supuesto, todavía tengo los documentos de la herencia de Ricardo Fuentes. Nada ha cambiado. Todo va según tu plan. Lucía se tapó la boca para ahogar un grito. El objeto, el parto, los documentos de la herencia de Ricardo Fuentes. Su padre. Todo estaba relacionado con su difunto padre. Su marido, Javier, y su suegra, Carmen, estaban conspirando contra ella. Y la clave de todo estaba dentro de su útero, justo al lado de su hijo nonato. Lucía volvió a la cama arrastrándose. Su cuerpo estaba helado. A pesar del aire sofocante de la habitación, se subió las sábanas hasta la barbilla. Sus ojos estaban fijos en la puerta cerrada. Detrás de esa puerta, en su estudio, su marido acababa de confirmar sus peores temores. No era solo un marido infiel. Era un conspirador, un mentiroso y, quizás, un futuro asesino. Y trabajaba para su madre. Los documentos de la herencia de Ricardo Fuentes. Su padre. ¿Qué tenía que ver todo esto con su padre, fallecido hacía mucho tiempo? Ricardo Fuentes había sido un hombre de negocios de éxito, pero nunca había ostentado su riqueza. Vivía modestamente, y Lucía siempre había creído que su herencia consistía únicamente en esta casa y fondos suficientes para su educación. Obviamente, estaba muy equivocada. Lucía se obligó a respirar de forma regular. No podía dejar que Javier supiera que estaba despierta. Cuando Javier volvió a la habitación 15 minutos después, se movió en silencio, como un depredador. Lucía sintió el peso en el colchón cuando se acostó. Podía sentir el aliento de su marido en la nuca, regular y tranquilo. Estaba durmiendo junto a un monstruo, y el monstruo dormía profundamente. La mañana trajo un nuevo tipo de terror. ¿Cómo podría actuar con normalidad? ¿Cómo podría dejar que Javier la tocara, le diera sus vitaminas, le sonriera? Pero tenía que hacerlo. Su vida, y la vida de su bebé, dependían de ello. Sonrió durante el desayuno y se tragó las vitaminas que Javier le dio. Luego, las vomitó en silencio en el baño. Necesitaba salir de esta casa. Necesitaba respuestas. La única persona que podría saber algo era la hermana de su difunta madre, su tía Marta. Tía Marta era una mujer sencilla y tímida que siempre se había mantenido a distancia de Lucía después de la muerte de Ricardo. Lucía siempre había pensado que era porque a su tía le incomodaba su riqueza. Ahora, Lucía sospechaba que era porque sabía algo. Lucía esperó a que Javier se fuera al hospital. «Tengo una cirugía, puede que llegue tarde», dijo, besándola en la frente. Lucía resistió el impulso de limpiarse sus labios de su piel. Tan pronto como el coche de Javier desapareció, Lucía se apresuró. No se atrevió a llevar su teléfono, temiendo que Javier la estuviera rastreando. Cogió las llaves del coche y condujo hasta la casa de su tía Marta en las afueras de la ciudad. La casa era pequeña, con un jardín cuidado que contrastaba con su propia casa grande y fría. Tía Marta se sorprendió al ver a Lucía, embarazada, en su puerta. «Lucía, Dios mío, ¿qué pasa?» «Tía, necesito hablar contigo. Es muy importante». Tía Marta la hizo pasar y le preparó un té con manos temblorosas. «Estás pálida como un fantasma». «¿Javier te ha hecho daño?» Lucía no esperaba esa pregunta. «¿Nunca te gustó Javier?» Tía Marta desvió la mirada. «No es eso. Es solo la forma en que te mira. Como tu padre solía mirar a tu madre». Lucía estaba confundida, pero no tenía tiempo. «Tía, no tengo mucho tiempo. Necesito saber sobre mi padre y una mujer llamada Carmen». La taza de té de tía Marta tembló tan violentamente que el té se derramó. La dejó con un ruido sordo. Su rostro estaba más pálido que el de Lucía. «¿Por qué dices ese nombre?», susurró, con los ojos desorbitados por el terror. «No deberías. Es tu suegra. Por eso estoy aquí. Tía, por favor. Carmen es la madre de Javier». «¿Qué sabes?» Tía Marta dejó escapar un suspiro tembloroso y comenzó a llorar, un sollozo bajo y reprimido. «Aléjate de esa mujer, Lucía. Tienes que alejarte de ella.
No puedo, tía. Vivo con ella. Es la madre de mi marido. Por favor, dímelo. Tía Marta respiró hondo y temblorosamente. Carmen, no es una buena persona. Hace años, antes de que tu madre muriera, era la asistente personal de tu padre, Ricardo Fuentes. Era muy inteligente, muy capaz, pero también astuta. Tu padre confiaba mucho en ella. ¿Qué pasó? Estaba obsesionada, no con tu padre, sino con su fortuna. Tu padre. Ricardo era un buen hombre, pero también paranoico. Escondió su fortuna en todas partes. No confiaba en los bancos. No confiaba en nadie. Tía Marta continuó. Una noche, tu padre encontró a Carmen en su estudio, intentando abrir su caja fuerte personal. No la caja fuerte normal, sino la que contenía sus libros de contabilidad secretos de activos. Tu padre se enfureció. La despidió en el acto. ¿Eso es todo?, preguntó Lucía. No. Carmen no lo aceptó. Amenazó a tu padre. Yo estaba en la habitación de al lado. La oí gritar: ¿Me humillas, Ricardo? Tu fortuna debería haber sido mía. Algún día la conseguiré. De una forma u otra, me llevaré todo lo que tienes. Lucía guardó silencio. Los documentos de la herencia de Ricardo Fuentes. Carmen había estado planeando esto durante décadas. Tía, dijo Lucía en voz baja. La herencia de mi padre. ¿Qué sabes de ella? Javier y Carmen seguían mencionándola. Tía Marta miró a Lucía con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tu padre era un excéntrico, Lucía. Después de la muerte de tu madre, se volvió aún más paranoico. Dijo que tenía que proteger su legado. Creó un testamento muy extraño. Dijo que su herencia principal, valorada en miles de millones de euros, no se podía acceder sin una llave especial. ¿Qué llave? ¿Dónde está? No lo sé. Solo dijo que la escondió en el lugar más seguro del mundo, dentro de su tesoro más querido, algo que la gente nunca robaría porque no sabrían que estaba allí. Lucía miró su vientre. Mi bebé. Tía Marta negó rápidamente con la cabeza. No, querida, no tu nieto. Esto fue mucho antes de que te casaras. Tía Marta miró a Lucía con horror, como si acabara de darse cuenta de algo. Lucía, cuando tenías unos 15 años, ¿tu padre te llevó a una clínica privada en el extranjero? Había dicho que era para un procedimiento médico menor, algún tipo de nueva vacuna. El recuerdo golpeó a Lucía. Recordaba la clínica en Suiza. La habían anestesiado por completo. Su padre dijo que era para fortalecer su sistema inmunológico. Este objeto que estoy viendo no debería estar ahí. Lucía se tambaleó. Dios mío, tía, el objeto está dentro de mí. Tía Marta dejó escapar un pequeño grito. Él lo implantó en ti. Tu propio padre implantó la llave dentro de su hija. Y Carmen lo sabía, susurró Lucía. Por eso hizo que Javier se convirtiera en ginecólogo. Para casarse conmigo, para dejarme embarazada. Lucía agarró el brazo de su tía. ¿Qué hago? Planean quitármelo cuando dé a luz. Tía Marta estaba en pánico. Tienes que ir a la policía. ¿Y decirles qué? ¿Que mi marido es demasiado atento? ¿Que mi padre implantó algo en mi cuerpo? Pensarán que estoy loca. Lucía sabía que necesitaba más que una simple historia. Necesitaba pruebas. Y necesitaba un aliado poderoso. Tía. Piensa. Mi padre debe haber dejado otras pistas. ¿Quién era su abogado? No lo sé. Cambiaba de abogado constantemente. No confiaba en nadie. Piensa de nuevo, tía. Debe haber habido uno. Tía Marta cerró los ojos con fuerza, tratando de recordar. Espera, había uno. Lo mencionó una sola vez. No era un abogado corporativo, era joven. Un novato en ese entonces. Tu padre dijo que era el único hombre honesto que había conocido. El único que no estaba cegado por el dinero. Su nombre era Alejandro Vargas. Sí, Alejandro Vargas. Tu padre dijo que solo Vargas podía ejecutar su testamento secreto. Solo él sabía cómo funcionaba. Alejandro Vargas, repitió Lucía. Tengo que encontrarlo. Lucía se fue de la casa de tía Marta con la mente acelerada. Tenía un nombre, Alejandro Vargas, pero también un nuevo terror. La llave estaba dentro de ella. Su propio padre la había puesto allí, convirtiéndola en una caja fuerte andante, un objetivo para cualquiera lo suficientemente codicioso como para desear su fortuna. Y ahora, el lobo ya estaba en su casa. Tenía que volver a casa antes de que Javier sospechara. Tenía que actuar con normalidad. Pero antes de volver a casa, se detuvo en una pequeña tienda y compró un teléfono desechable barato. No iba a correr riesgos. Esa noche fue la tortura más larga de la vida de Lucía. Tuvo que sonreírle a Javier. Tuvo que dejar que Carmen, que había pasado a cenar, le acariciara el vientre. «Un bebé sano», dijo Carmen con una sonrisa dulce.
Tenemos que cuidarlo bien. Lucía quería vomitar. Se limitó a sentir y sonreír. Sabía que necesitaba pruebas tangibles. La confesión de Javier que había oído por teléfono no era suficiente. La historia de tía Marta sería descartada como un rumor. Necesitaba algo sólido que llevarle a Alejandro Vargas, y sabía dónde encontrarlo. El estudio de Javier. El estudio que siempre estaba cerrado con llave. La oportunidad llegó 2 días después. Javier recibió una llamada de emergencia del hospital. Una cesárea de urgencia. Un paciente en estado crítico. Se fue a toda prisa. Mamá vendrá a quedarse contigo, dijo antes de irse. Lucía sabía que su ventana de oportunidad era estrecha. Tan pronto como Javier se fue, corrió al estudio. La puerta, como siempre, estaba cerrada. Pero Lucía se había dado cuenta de que Javier no usaba una llave. Usaba un código en el pomo de la puerta. Probó con su cumpleaños. Fallo. El cumpleaños de Javier. Fallo. Su aniversario de boda. Fallo. Lucía entró en pánico. Oyó un coche a lo lejos. Carmen. Probó una última combinación, algo que la repugnaba. La fecha prevista de parto de su bebé. Clic. La puerta se abrió. La punzada de la traición fue muy profunda. Había usado a su bebé como una llave. La habitación era fría y ordenada. Detrás de un sombrío cuadro de un paisaje en la pared, Lucía sabía que había una caja fuerte. Tiró del cuadro. Como era de esperar, una caja fuerte digital. Probó el mismo código. La fecha prevista de parto del bebé. Bip. La caja fuerte se abrió. Dentro no había dinero ni joyas, sino una pila de documentos etiquetados como Ricardo Fuentes. Y encima de la pila, un grueso diario de cuero negro. Lucía lo sacó. No era un diario normal, era un diario médico. Sus manos temblaban al abrir la primera página. Era sobre ella. En una letra fría y clínica, Javier lo había documentado todo. Primera página. Acceso al sujeto Lucía establecido con éxito. Fase 1 completa. Muestra interés como se esperaba. Páginas de meses después. Boda celebrada. Acceso total al sujeto logrado. Lastra. Carmen está muy satisfecha. Las páginas más escalofriantes estaban al final. Empezaban con el inicio de su embarazo. Embarazo inducido con éxito tras 3 intentos. El sujeto no sospecha nada. Localización del objeto confirmada mediante ecógrafo portátil. Estable, sin desplazamiento debido al crecimiento fetal. Lucía pasó las páginas sin aliento. La entrada más reciente era de hacía unos días. Plan de extracción para el día D. Proceder con cesárea de emergencia tras escenario de parto inducido fallido. Alegar sufrimiento fetal. Cordón umbilical enrollado. Se utilizará anestesia general completa. Esto proporcionará tiempo suficiente para la extracción del objeto después del parto del bebé. Y luego, una última frase, en una tinta diferente, como si se hubiera añadido después. La ASRA. Carmen sugiere un accidente de mala praxis con la anestesia, sobredosis, después del procedimiento. Más limpio para eliminar futuras complicaciones de propiedad. El sujeto no necesita sobrevivir una vez que el objeto sea recuperado con éxito. Las rodillas de Lucía cedieron y se desplomó en el suelo. Un accidente de anestesia. Planeaban matarla. No era solo un robo, era un plan de asesinato a sangre fría, diseñado por su marido y su suegra. Fotografió cada página de ese diario con su nuevo teléfono. Su corazón latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. Tenía que volver a ponerlo todo en su sitio. Cuando estaba a punto de cerrar la caja fuerte, sus ojos captaron algo más. Un sobre viejo y amarillento metido debajo de la pila de documentos. Estaba escrito a mano con una letra florida que Lucía reconoció como la de Carmen. Estaba dirigido a Javier, a una antigua dirección de su residencia de estudiantes. Lucía abrió la carta. La fecha era de hacía 20 años, cuando Javier acababa de empezar la carrera de medicina. Mi querido Javier, comenzaba la carta. Sé que es caro, mamá lo sabe, pero valdrá la pena. Ese cobarde de tu padre nunca lo entendería. Pero nosotros sabemos por lo que luchamos. La fortuna de Ricardo Fuentes debería ser nuestra. Me humilló, me despidió, me trató como basura solo porque quería lo que me correspondía. Ahora, escúchame bien. He descubierto su secreto. Ese estúpido Ricardo ha implantado la llave de su fortuna dentro de su propia hija. Esa estúpida niña, Lucía. Es el destino, Javier. Tienes que ser médico. No cirujano, no pediatra. Tienes que ser ginecólogo. Es la única manera. Harás que se enamore de ti. Te casarás con ella, la dejarás embarazada, y luego traerás a casa lo que nos corresponde por derecho. No me falles, hijo.
No seas como tu padre. Haz esto por mí. Haz esto por nuestro futuro. Todos estos sacrificios serán recompensados. Lucía se quedó mirando la carta, horrorizada. No era un plan nuevo. Era un guión escrito por Carmen hacía décadas. Javier no era solo un mal marido. Era una herramienta, afilada durante 20 años por su madre, apuntada directamente al corazón de Lucía. De repente, Lucía oyó el sonido de una llave en la puerta principal. Clic-clac. Carmen había llegado. Antes de lo que Javier había dicho, Lucía entró en pánico. Se apresuró a volver a meter la carta y el diario en la caja fuerte. La cerró y volvió a colocar el cuadro. Salió corriendo del estudio, cerrando la puerta con el mismo código. Llegó al salón, sin aliento, justo cuando Carmen entraba con bolsas de la compra. Vaya, Lucía, la dulce sonrisa de Carmen se desplegó. ¿Por qué jadeas así, querida? Como si hubieras estado corriendo. Lucía tragó saliva, forzando una sonrisa en su rostro tenso. Sus manos temblaban violentamente a su espalda. Oh, no es nada, suegra. La voz de Lucía sonaba extraña incluso para sus propios oídos. De repente tuve un antojo de algo ácido. Iba a la cocina. ¿Por qué has venido tan pronto? Se le hizo un nudo en la garganta. Carmen estaba de pie en el umbral, su sonrisa como una máscara de porcelana amable. Te traje tu caldo de pollo favorito, dijo, levantando una bolsa de la compra. Gracias, suegra, respondió Lucía, apenas audible. Podía sentir la mirada de Carmen desnudando cada uno de sus movimientos, buscando cualquier señal de ansiedad. La mano de Lucía, agarrando el teléfono barato en el bolsillo de sus pantalones de estar por casa, estaba húmeda de sudor. Tenía que actuar con normalidad. Sabía que se le acababa el tiempo. El diario de Javier y la carta de Carmen eran la prueba de un crimen perfecto, pero esa prueba no serviría de nada si acababa muerta en una mesa de operaciones. Tenía que salir de esa casa. ¿Pero cómo? Carmen ahora la seguía como una sombra, durmiendo en la habitación de al lado con el pretexto de ayudar, vigilando cada bocado de comida que entraba en la boca de Lucía. Lucía sabía que no podía simplemente huir. La atraparían. Necesitaba un plan, una distracción y un aliado externo. Pensó en Ladrá. Morales. Tenía esa cita para la resonancia magnética que la doctora le había programado. Era su única razón legítima para salir de casa sin Javier, pero la cita era dentro de 3 días. No estaba segura de tener tanto tiempo. Esa noche, después de que Carmen se durmiera en la habitación de al lado, Lucía se escabulló al baño. Cerró la puerta con llave, abrió el grifo a toda potencia y se sentó en el suelo frío. Sacó su teléfono barato. La cobertura en el baño era mala, pero consiguió enviar un único mensaje de texto a Ladrá. Morales. Él lo sabe. Su madre también. No me dejarán ir. Planean matarme durante el parto. Necesito salir ya. La respuesta llegó 5 minutos después, que parecieron una eternidad. Mantén la calma, Lucía. No entres en pánico. Adelanta tu cita de resonancia a mañana por la mañana. Dile a tu marido que es una recomendación de tu anterior médico para una revisión pélvica. Ven a la dirección que te envío. No vuelvas a casa. Tendré un equipo preparado. Tenemos que hacer que esto parezca médicamente legítimo. Apareció una nueva dirección. No era el hospital donde trabajaba Ladrá. Morales. Era una clínica privada y discreta. Lucía borró los mensajes. Un problema resuelto. Ahora el segundo. Alejandro Vargas. Tenía un nombre, pero no una cara ni un número. No podía buscarlo en internet. Estaba segura de que Javier y Carmen estarían vigilando su actividad en la red. Entonces recordó algo. El estudio de su padre. El verdadero estudio de Ricardo Fuentes, en la casa de invitados del fondo. Era un lugar al que ni Javier ni Carmen entraban nunca. Probablemente pensaban que la habitación estaba llena de trastos y malos recuerdos. Pero Lucía sabía que su padre lo guardaba todo. En las horas previas al amanecer, mucho antes de que Javier o Carmen se levantaran, Lucía fue a la casa de invitados. La habitación olía a polvo, a papel viejo y a madera. En las imponentes estanterías, entre gruesos libros de negocios, Lucía encontró lo que buscaba, una gruesa agenda de cuero. La abrió con manos temblorosas. Bajo la V lo encontró. Vargas, Alejandro, Bufete Vargas, asociados. Había un número de oficina y un número personal. Lucía fotografió el número con su teléfono barato. De repente, oyó pasos en el pasillo. Su corazón se le subió a la garganta. Lucía, cariño, era la voz de Javier. ¿Qué haces aquí a estas horas? Hay mucho polvo aquí. No es bueno para el bebé. Lucía escondió rápidamente el teléfono a su espalda. Solo echaba de menos a papá.
susurró, usando la verdad como una mentira. De repente quería ver sus cosas. Javier la estudió por un momento, su mirada clínica evaluándola, y luego sonrió. La sonrisa falsa que Lucía conocía también. Vuelve a la cama. Necesitas descansar. Mañana tienes esa resonancia magnética, ¿verdad? Me lo dijiste anoche. Lucía se quedó helada. Oh, sí, cariño, para una revisión pélvica. Mi anterior médico dijo que era importante. Por supuesto, dijo Javier. Buena idea. Mamá te llevará. Tengo una cirugía importante mañana que no puedo cancelar. La sangre de Lucía se heló. Carmen la llevaría. Esto era un desastre. Su plan de escape se estaba desmoronando. No podría huir con Carmen allí, pero Lucía asintió. Sí, cariño, está bien. Tendría que adaptar su plan. Mañana sería el día de su huida, de una forma u otra. Por la mañana, Lucía se preparó. Su mente trabajaba a toda velocidad. Carmen ya la esperaba en el coche. Lucía fue al baño una última vez. Sacó su teléfono. Sabía que solo tenía una oportunidad. Le envió un mensaje de texto a Alejandro Vargas a ese número personal. Soy Lucía, la hija de Ricardo Fuentes. Mi vida está en peligro. Mi marido Javier y su madre Carmen intentan matarme por la herencia de mi padre. Tengo pruebas. Voy de camino a la clínica futura en la calle de las Rosas ahora. Por favor, no tengo a dónde más ir. Rastré este teléfono. Lo envió, luego apagó el teléfono y lo escondió dentro de su zapato. El viaje a la clínica fue horrible. Carmen no paraba de hablar de lo feliz que estaba de tener pronto un nieto. Lucía se limitó a asentir. Su corazón latía tan fuerte que temía que Carmen pudiera oírlo. Llegaron a la clínica. Era pequeña y discreta, muy diferente de un gran hospital. Carmen miró el edificio con recelo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en un hospital grande? Es una clínica especializada en resonancias magnéticas para embarazadas, suegra. Es más seguro, repitió Lucía, usando la excusa que le había dado Ladrá. Morales. Lucía entró, una enfermera la recibió. Lucía, por favor, cámbiese. Su suegra puede esperar aquí. Iré con ella, dijo Carmen bruscamente. Lo siento, señora, dijo la enfermera con firmeza. Reglas estrictas. No se permiten acompañantes en los vestuarios ni en la sala de resonancia magnética debido a la radiación. Carmen parecía furiosa, pero no podía discutir con los procedimientos médicos. Se sentó en la sala de espera, con los ojos fijos en la puerta por la que Lucía había desaparecido. Lucía entró en el vestuario. Ladrá. Morales ya la estaba esperando dentro. «Lo has conseguido», susurró la doctora. «Está ahí fuera. No me dejará ir», dijo Lucía en pánico. «No vas a salir por la puerta principal». Ladrá. Morales señaló otra puerta detrás de un armario. «Esa es la salida de personal. Hay un coche esperando. Ahora, dame tu teléfono. Lo dejé en casa». «Bien. Ahora date prisa. Solo tenemos 15 minutos antes de que empiece a sospechar». Justo cuando Lucía iba a moverse, la alarma de incendios de la clínica sonó a todo volumen. Un humo ligero comenzó a llenar los pasillos. Se oyeron gritos de pánico desde la sala de espera. La puerta del vestuario se abrió de golpe. No era Ladrá, Morales. Era Carmen. Sus ojos ardían de rabia. «¿A dónde crees que vas, pequeña traidora?», gruñó Carmen. Debió de haber activado la alarma ella misma. «Ladrá». Morales intentó intervenir. «Señora, ¿qué está haciendo? Esto es un hospital». Carmen empujó a Ladrá. Morales contra una pared. «Cállate. Esto es un asunto de familia». Agarró el brazo de Lucía. «¿Te crees muy lista? Nunca escaparás de mí. Javier está esperando en la parte de atrás. Sabíamos que intentarías algo. Todo esto era una trampa. Javier no tenía ninguna cirugía. Sabían que intentaría huir. Le habían tendido una trampa. Vamos a hacer esa operación ahora mismo», dijo Carmen, arrastrando a Lucía por un pasillo trasero. Lucía luchó. «Suélteme, por favor, intentan matarme», gritó Lucía con todas sus fuerzas. Llegaron a la salida trasera. No había una ambulancia esperando, sino una furgoneta negra. Javier estaba de pie junto a ella. Su rostro era frío e inexpresivo. Sostenía algo. Un paño de cloroformo. «Te dije que no vendría tranquilamente», le dijo Javier a su madre. Los dos agarraron a Lucía. Ella luchó, pateó y mordió, pero sus fuerzas la abandonaron. Javier empezó a llevarse el paño a la cara. Alto ahí, una voz tranquila pero autoritaria cortó el caos. Javier y Carmen se congelaron. Al final del callejón, un hombre con un traje impecable estaba de pie con calma. No estaba solo. Detrás de él había 2 agentes de policía uniformados. «¿Quién eres tú?», gritó Javier,
todavía sujetando a Lucía. Soy Alejandro Vargas, dijo el hombre. Soy el abogado del difunto Ricardo Fuentes, y represento a mi clienta, ella. Señaló a Lucía, quien acaba de informarme de que ustedes dos están intentando secuestrarla. Carmen se rió. Tonterías. Esta chica es la esposa de mi hijo. Está histérica, probablemente enferma. Podría ser, dijo Alejandro. Pero su enfermedad tuvo la casualidad de enviarme una copia completa de este diario médico. Alejandro levantó su teléfono, mostrando las fotos que Lucía había enviado de las páginas del diario de Javier, y también una copia de la carta del plan de asesinato que escribió hace 20 años, Sra Carmen. Los rostros de Javier y Carmen se pusieron pálidos como la cera. Recibimos la llamada de Lucía, continuó Alejandro, su voz ahora gélida, y rastreamos el teléfono. Pero también recibimos un paquete de emergencia de la DRA, Morales con todas las pruebas médicas, incluidos los resultados de la resonancia magnética del objeto en el útero de mi clienta. La DRA. Morales salió de detrás de los policías, con el rostro tenso pero decidido. Javier, dijo Alejandro, como médico, sabe lo que es la negligencia médica. Pero como conspirador, acaba de cometer un error fatal. Lo escribió todo. Los dos policías se adelantaron. Javier, Carmen, están arrestados por intento de asesinato, conspiración para secuestrar y conspiración para cometer fraude. Javier soltó a Lucía. Sabía que había terminado, pero Carmen no. Con un grito animal, se abalanzó sobre Lucía, ya sin importarle el bebé ni la llave. Si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. Pero era demasiado tarde. La policía ya la tenía sujeta. Javier se quedó quieto, derrotado por su propia arrogancia. Lucía se tambaleó, casi cayendo. Alejandro la sujetó. Lucía, dijo suavemente, soy Alejandro Vargas, el abogado de su padre. Ya está a salvo. Lucía miró al hombre, luego a la DRA. Morales. Sus aliados habían llegado. Lo había conseguido, y en ese preciso momento, sintió un dolor agudo en el vientre. No era por el agarre de Carmen. Esto era diferente. Miró a la DRA. Morales con ojos aterrorizados. Doctora, creo que he roto aguas. Lucía se agarró el vientre. Un dolor agudo, que no tenía nada que ver con el miedo, le desgarró el cuerpo. El líquido amniótico le empapó las piernas, formando un charco en el sucio suelo del callejón. El bebé venía. Ahora, en medio del caos, con su marido siendo arrestado y esposado, Carmen vio el charco a los pies de Lucía. Sus ojos llenos de odio se transformaron de repente en una concentración aterradora. «El bebé», gritó. «La llave, van a ser». Empezó a forcejear con una fuerza inhumana, arrastrando al oficial que la sujetaba. «Javier, coge al bebé, coge la llave». Javier, por el contrario, estaba paralizado, su rostro pálido no por el arresto, sino al ver a Alejandro. Había visto su diario en el teléfono de Alejandro. Como un manipulador experto, sabía cuándo el juego había terminado. El frío cálculo en sus ojos mostraba que ya había abandonado el plan y estaba empezando a calcular su sentencia. Pero Carmen no. Para ella, no había terminado. «Cobarde», le escupió a su hijo. «Después de todo lo que he sacrificado, cógelo». «Ya basta», la voz tranquila de Alejandro cortó el aire. «Oficiales, llévenselos al coche. Sáquenlos de esta zona». El segundo oficial ayudó a su compañero, arrastrando a una Carmen todavía gritando y a un Javier dócilmente mortal. Al pasar junto a Lucía, Carmen la miró con puro odio. «Esto no ha terminado, Lucía. Nunca disfrutarás de esa herencia. Me pudriré en la cárcel, pero me aseguraré de que sufras». Javier no dijo nada. Se limitó a mirar a Lucía, sin remordimiento en sus ojos. Solo un vacío frío, que de alguna manera era mucho más aterrador que la rabia de su madre. «Lucía», la voz de la DRA. Morales la devolvió a la realidad. La doctora ya estaba arrodillada frente a ella, ignorando el caos a su alrededor. Su profesionalidad se había hecho cargo. «Lucía, escúchame. Estás en shock y estás de parto. Las contracciones están llegando demasiado rápido. Duele», gimió Lucía, apoyándose en Alejandro. «El estrés extremo lo ha provocado. No podemos dar a luz aquí». «La DRA». Morales miró su pequeña clínica. «Y no podemos volver allí. No es estéril ni está equipada para esto». Miró a Alejandro. «Tenemos que llevarla a un hospital principal, ahora mismo». Alejandro asintió. «Llamaré a una ambulancia». «No hay tiempo», dijo la DRA. Morales. «Mira el intervalo de sus contracciones. 2 minutos. Va a ser rápido. Usa ese coche de policía que se los llevó. Que pongan las sirenas». Alejandro pensó rápido. Demasiado arriesgado.
No sabemos si tienen a alguien más fuera. Usaremos mi coche. Está blindado. Una reliquia de tu padre, le dijo a Lucía con una pequeña sonrisa amarga. Era realmente paranoico. Todo se movió rápidamente. Alejandro levantó en brazos a Lucía, que gritó de dolor cuando otra contracción la golpeó. Ladra. Morales cogió una bolsa de emergencia de su clínica. Metieron a Lucía en el asiento trasero de un sedán negro, robusto y de lujo. Ladra. Morales se sentó a su lado mientras Alejandro se ponía al volante. ¿A dónde?, preguntó Alejandro. Al hospital de Nuestra Señora. Mi equipo está esperando allí. Les dije que era una emergencia VIP. El coche aceleró, abriéndose paso entre el tráfico. Para Lucía, el viaje fue una neblina de dolor y miedo. Cada bache del coche se sentía como un cuchillo. Tengo miedo, doctora, sollozó Lucía agarrando la mano de Ladra. Morales. You see. ¿Y si esa llave, ese objeto, le hace daño al bebé cuando salga? Ladra. Morales tomó la cara de Lucía entre sus manos, obligándola a mirarla. Lucía, escúchame. Has pasado por un infierno. Has derrotado a 2 monstruos. Ahora viene la parte difícil, pero no estás sola. Concéntrate en tu respiración, concéntrate en tu bebé. Yo me preocuparé por ese maldito objeto. ¿Entendido? Tu único trabajo ahora mismo es dar a luz. Déjame el resto a mí. Esas palabras firmes calmaron a Lucía. Ella asintió. Cerró los ojos y se concentró. Llegaron a la entrada de urgencias del hospital. Un equipo de enfermeras y una camilla estaban esperando. Fue una operación fluida y profesional, todo lo contrario al caos de la clínica. Lucía fue llevada inmediatamente a una sala de partos privada preparada. Alejandro se quedó fuera de la puerta, coordinando con la seguridad del hospital. Nadie entraba en esa planta sin su autorización. Lucía fue conectada a los monitores. El ritmo cardíaco del bebé era fuerte, pero sus contracciones eran increíblemente intensas. Ladra. Morales examinó a Lucía. Dilatación completa. Lucía, tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Es hora de empezar a empujar. Lucía miró a Ladra. Morales. Estaba a salvo de Javier. Estaba a salvo de Carmen. Ahora tenía que enfrentarse al último desafío que su padre le había puesto en el útero hacía décadas. Empuja, Lucía. Empuja. La voz de Ladra. Morales era el único ancla de Lucía en un mar de dolor. Lucía empujó con todas las fuerzas que le quedaban. Su cuerpo se arqueó en la cama. La sala de partos estaba llena de actividad concentrada. Una enfermera le secaba el sudor de la frente. Otra vigilaba el ritmo cardíaco del feto. No puedo más, susurró Lucía sin aliento. Sí que puedes. Veo la cabeza. Una vez más, Lucía empuja con todas tus fuerzas. Lucía respiró hondo y, haciendo caso omiso del dolor ardiente y la presión inmensa, empujó con un grito que le desgarró el alma. Y de repente, toda esa presión desapareció, reemplazada por el sonido de un llanto fuerte, potente y lleno de vida. «¡Ya está aquí!», exclamó una enfermera. Lucía se desplomó hacia atrás, sin fuerzas. Lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. Lo había conseguido. Su bebé estaba a salvo. Un niño sano. Lucía, la voz de Ladra. Morales era suave por primera vez. La doctora se encargó hábilmente del cordón umbilical antes de pasar al bebé, todavía cubierto de vérmix, al equipo de enfermeras pediátricas. Es perfecto. Lucía lloraba en silencio. Observó al equipo de enfermeras limpiar a su hijo, la razón por la que había luchado. Estaba sano. Pero Ladra. Morales no había terminado. Su rostro se volvió serio de nuevo. Miró a Lucía. Lucía, el bebé está a salvo. Ahora terminemos con esto. No te muevas. La placenta saldrá pronto. Y necesito comprobar ese objeto. Lucía estaba demasiado agotada para hablar. Se limitó a asentir. Ladra. Morales trabajó rápidamente. Después de que saliera la placenta, realizó un examen manual con sumo cuidado, utilizando al mismo tiempo una sonda de ecografía portátil para localizar el objeto. Bien, bien, murmuraba. No se ha movido. Está lejos del lugar de implantación de la placenta. Tu padre sabía lo que hacía. El objeto no estaba en la cavidad uterina, sino implantado en el miometrio, el músculo del útero. ¿Necesito cirugía?, preguntó Lucía débilmente. No es necesario, dijo Ladra. Morales, puedo sacarlo. Pero no ahora. Acabas de dar a luz. Tu cuerpo necesita recuperarse. Intentar sacarlo ahora sería demasiado arriesgado por la hemorragia. Lucía pareció decepcionada. Así que todavía está dentro de mí. Por ahora,
dijo Ladra. Morales. Pero está inactivo. No representa ningún peligro para ti. De repente, la doctora se detuvo. Volvió a mirar la pantalla del ecógrafo. Espera, eso es extraño. ¿Qué? Dijo Lucía alarmándose de nuevo. Parece que hay una pequeña luz dentro del objeto. Está parpadeando, muy débilmente. Ladra. Morales amplió la imagen. Dios mío, el objeto se está activando. El nacimiento de tu bebé. El ADN de tu bebé debe haberlo activado. Justo en ese momento, la puerta de la sala de parto se abrió. Alejandro entró, flanqueado por 2 guardias de seguridad del hospital. Parecía urgente. Lucía, doctora, siento interrumpir, pero acabo de recibir una llamada del Banco Central de Suiza. Alejandro parecía a la vez confundido y tenso. ¿Qué? El testamento de Ricardo Fuentes acaba de ejecutarse automáticamente. Toda su fortuna, miles de millones de euros, acaba de ser transferida a una nueva cuenta a nombre de Lucía y sus descendientes. Ocurrió. Hace exactamente 3 minutos, señor. Alejandro miró su reloj. Ladrá. Morales miró a Alejandro, luego a Lucía, y luego a la pantalla del ecógrafo. Exactamente cuando nació su bebé. El nacimiento fue la llave, una llave biométrica. Lucía miró a su hijo, ahora limpio y envuelto en una manta, que una enfermera le acercaba. No era solo su bebé, era su libertador. La enfermera colocó al bebé sobre el pecho de Lucía. Lucía lo abrazó con fuerza. Hola, pequeño, susurró. Alejandro se acercó. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Felicidades, Lucía. Lo has conseguido. Eres una mujer rica, y tienes un hijo sano. ¿Pero qué pasa con Javier y Carmen? Preguntó Lucía. Se están ocupando de ellos. No verán la luz del día en mucho, mucho tiempo, dijo Alejandro. Todavía queda un problema, dijo Ladrá. Morales, guardando su equipo. Esa llave, ese objeto, todavía está dentro de Lucía y ahora está activo. No sabemos qué otras funciones tiene además de activar la transferencia. Alejandro se quedó mirando la cápsula parpadeante en la pantalla del ecógrafo. Creo que sí lo sé, dijo en voz baja. Su padre, Ricardo Fuentes. No era solo paranoico. Era un genio vengativo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucía. Alejandro miró a Lucía seriamente. Lucía, no creo que ese objeto solo haya abierto una cuenta. Creo que ha estado grabando. ¿Grabando qué? Todo, dijo Alejandro. Durante años, cada conversación, cada amenaza, cada susurro. Ricardo Fuentes no solo le dio una herencia, le dio un arma y acabamos de activarla. El procedimiento para extraer el objeto se llevó a cabo 2 días después del parto de Lucía. No fue una operación importante, pero requirió una gran precisión. Ladrá. Morales contó con la ayuda de un cirujano torácico, acostumbrado a tratar con cuerpos extraños, para realizar el procedimiento mientras Lucía estaba bajo una ligera sedación. Alejandro esperaba fuera con una orden judicial que le autorizaba a tomar posesión del objeto como prueba. El procedimiento fue un éxito. Cuando Ladrá. Morales salió del quirófano, sostenía un pequeño vial estéril. Dentro había una cápsula metálica, del tamaño de un grano de arroz pero un poco más gruesa. Era de un color apagado, pero en su superficie parpadeaba una pequeña luz LED azul, indicando que el objeto seguía activo. Aquí está, dijo Ladrá. Morales, entregándoselo a Alejandro. La reliquia de Ricardo Fuentes. De ese genio loco. Lucía está bien, se está recuperando. Ahora, esto es asunto tuyo. Alejandro lo tomó con una mezcla de pavor y asombro. Inmediatamente lo llevó al mejor equipo de forencia digital del país. Lo que encontraron superó sus más descabelladas imaginaciones. El objeto era un dispositivo de grabación de audio activado biométricamente, diseñado para estar permanentemente activo, obteniendo energía del calor corporal y de los microimpulsos nerviosos. Y como Alejandro había sospechado, había estado grabando durante 15 años. Desde el día en que fue implantado en el cuerpo de Lucía a los 15 años, los datos de audio extraídos eran terabytes. La mayor parte eran sonidos triviales de la vida diaria de Lucía. Profesores dando clase, charlas con amigas, el sonido de películas. Pero Alejandro y su equipo se centraron en las grabaciones desde el día en que Lucía conoció a Javier. Y ahí encontraron oro. El juicio de Javier y Carmen fue noticia de primera plana. Al principio, sus abogados, contratados con los restos del dinero que la familia de Javier había pagado, se mostraron arrogantes. Argumentaron que Lucía era una esposa emocionalmente inestable que sufría de paranoia posparto. Afirmaron que el diario médico de Javier era simplemente un registro de fantasías o un borrador de investigación mal interpretado.
Dijeron que la carta de Carmen era el arrebato emocional de una madre incomprendida de hacía décadas, sin relevancia para ningún delito. Pintaron a Javier como un médico devoto y a Carmen como una abuela cariñosa. Lucía se sentó en la sala del tribunal, con su hijo pequeño, Mateo, en brazos. Estaba tranquila. A su lado se sentaron Ladrá, Morales y su tía Marta. Alejandro estaba de pie con el fiscal. «Señoría», dijo el abogado de Javier, «la fiscalía no ha presentado ni una sola prueba tangible de que mi cliente tuviera la intención de dañar a su esposa. Solo conjeturas y escritos privados obtenidos ilegalmente». El fiscal sonrió levemente. «Señoría, nos gustaría presentar una última prueba». Prueba A. Alejandro se adelantó y le entregó al secretario del tribunal una unidad con los datos. «Esta prueba», dijo el fiscal, «fue recuperada del propio útero de la víctima». Hubo un murmullo en la sala. El abogado de Javier se puso de pie de un salto. «Protesto. Esto es una táctica teatral absurda». «Protesta denegada», dijo el juez. «He revisado este informe forense». Continúe. Se reprodujo la primera grabación de audio. Eran las voces de Lucía y Javier, discutiendo alegremente sobre la alfombra de la habitación del bebé hacía 3 meses. Sonaba tan claro como si estuvieran en la habitación. El abogado de Javier tragó saliva. La claridad de la grabación era espeluznante. «Y ahora», dijo el fiscal, «reproduciremos una grabación del 14 de octubre, a las 2 de la madrugada, grabada en el estudio de la casa del acusado». La voz de Javier, susurrada pero clara. «Fue a ver a otro médico, mamá». «Sí. Solo una ecografía 4 de barata. Es demasiado tonta para sospechar». «La posición del objeto sigue siendo segura». «Sí, mamá. Lo extraeré yo mismo durante el parto. Todavía tengo los documentos de la herencia de Ricardo Fuentes. Todo va según tu plan». Javier, en el banquillo de los acusados, miraba al suelo, con el rostro ceniciento. A su lado, Carmen empezó a temblar, no de miedo, sino de rabia. «Y ahora», dijo el fiscal, una conversación entre los dos acusados, grabada en su salón 2 días después. La voz de Carmen, fría y calculadora: «Tienes que ser firme, Javier. Este embarazo te está ablandando. No olvides el objetivo». La voz de Javier: «No me estoy ablandando, mamá. Solo estoy siendo cuidadoso». La voz de Carmen: «La precaución no te consigue miles de millones. El plan del accidente de anestesia es el mejor. Más limpio para eliminar futuras complicaciones de propiedad. Ella no necesita vivir mucho tiempo después de que tengamos la llave». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Un miembro del jurado se tapó la boca. Carmen miró a Lucía, con los ojos encendidos. «¿Y una más?», bramó el fiscal, su voz resonando. Una grabación de hace 20 años. Grabada cuando el acusado Javier, como amigo de la universidad, visitó la casa de la señorita Lucía, mientras la acusada Carmen, haciéndose pasar por una asesora de catering en ese momento, hablaba con él en la puerta. La voz de una Carmen más joven, siseando: «Mira a esa chica, Javier. Lucía, su padre le ha implantado la llave dentro. Lo sé. Tienes que ser ginecólogo. Harás que se enamore de ti. Traerás a casa lo que nos corresponde por derecho. No me falles». Era la prueba irrefutable. Décadas de conspiración, planes de asesinato, intenciones maliciosas, todo grabado gracias al genio paranoico de Ricardo Fuentes. El abogado de Javier se sentó, sin nada más que decir. No había nada que decir. El juez leyó el veredicto. Culpables de todos los cargos. Intento de asesinato, conspiración para cometer fraude, falsificación médica y secuestro. Cuando el juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Carmen explotó. «¿Crees que has ganado?», le gritó a Lucía, forcejeando con los guardias. «Solo tuviste suerte, estúpida. Eres igual que tu padre. Saldremos de aquí». «Saldremos, Javier». Javier, por el contrario, no se movió. Se limitó a mirar a Lucía, con los ojos llenos de un horror vacío. La mirada de un sociópata atrapado. Su único arrepentimiento era haber fracasado. Lucía le devolvió la mirada, sin miedo. Abrazó a Mateo con más fuerza. Se había enfrentado a sus monstruos y había ganado. Se había hecho justicia legal. Ahora era el momento de la justicia emocional. Pasó 1 año. La vida de Lucía se transformó. Se mudó de la casa llena de malos recuerdos. Ahora vivía en una luminosa finca junto a un lago, toda de cristal y luz solar. Las paredes estaban adornadas con fotos de su hijo Mateo, que se había convertido en un bebé sano y alegre. Tía Marta vivía con ella, su rostro ya no marcado por el miedo,
sino por una felicidad genuina mientras ayudaba a cuidar de Mateo. La fortuna de Ricardo Fuentes no se quedó en el banco. Lucía, con la plena orientación de Alejandro, convirtió su tragedia en un propósito. Crearon la Fundación Luz Fuentes. No era una organización benéfica ordinaria. La fundación tenía dos ramas principales. La primera, dirigida por la propia Dra. Morales, era la rama médica. Proporcionaban servicios legales y médicos gratuitos a mujeres atrapadas en situaciones de negligencia o abuso médico, especialmente por parte de sus cónyuges o familiares. La clínica de la Dra. Morales era ahora una instalación de última generación, que formaba a otros médicos para que reconocieran los signos sutiles del abuso encubierto. La segunda rama, gestionada por Alejandro, era la rama legal. Gestionaban todo el patrimonio de Lucía y financiaban agresivamente litigios contra depredadores como Javier y Carmen. Eran la pesadilla de los estafadores disfrazados de amor. La propia Lucía era el rostro de la fundación. Ya no era una víctima tímida, era una filántropa fuerte, su voz tranquila pero firme, una defensora de aquellos que no podían hablar por sí mismos. Un día, Lucía le pidió a Alejandro que organizara algo. Una visita a una prisión de máxima seguridad. ¿Estás segura, Lucía?, preguntó Alejandro. No tiene por qué hacer esto. Lo sé, dijo Lucía. No es por ellos. Es por mí. El último capítulo. Lucía y Alejandro se sentaron en una sala de visitas estéril, separados por un grueso cristal. Dos figuras con monos de color naranja apagado fueron conducidas al otro lado. El tiempo no había sido amable con Carmen y Javier. Habían envejecido drásticamente. Carmen, una vez tan elegante, ahora tenía el pelo ralo y despeinado. Sus ojos estaban llenos de un odio arraigado. Javier parecía peor. Estaba demacrado. Su mirada estaba vacía. Los vestigios de su carisma habían desaparecido hacía mucho tiempo, dejándolo como una cáscara miserable. Las fuentes de la prisión decían que se odiaban, culpándose mutuamente de su fracaso a cada momento. Javier ni siquiera levantó la vista, pero Carmen miró a Lucía. Lucía cogió el interfono. «Hola, Carmen». «Hola, Javier». Carmen se burló. «¿Has venido a regodearte? ¿A disfrutar del dinero sucio de tu padre?» Lucía sonrió débilmente. Le hizo una señal a Alejandro. Alejandro cogió el interfono de al lado. «Buenos días. Solo quería informarles a ambos de que el litigio civil ha concluido. Todos sus bienes personales, la casa de Carmen, las cuentas de ahorro de Javier, su pensión de médico, incluso los muebles de su antigua casa, han sido embargados como indemnización por daños y perjuicios». El rostro de Carmen se endureció. Sin embargo, continuó Alejandro, mi clienta, la señorita Lucía, es muy generosa. Los ojos de Carmen brillaron ligeramente, una estúpida esperanza de que Lucía les tuviera piedad. La señorita Lucía me ha ordenado, dijo Alejandro, que transfiera todos sus bienes embargados a la rama más reciente de la Fundación Luz Fuentes. La llamamos el Fondo Carmen Javier para las víctimas del fraude médico. Su dinero se utilizará para ayudar a las mismas personas que ustedes casi destruyeron. Fue el golpe de gracia. Era un karma perfecto. Javier finalmente levantó la vista, sus ojos mostrando un destello de horror. Carmen golpeó el cristal con el puño. «¡Zorra diabólica!», gritó. Lucía finalmente cogió su propio interfono, su voz tranquila cortando los gritos de Carmen. «Tenías razón en una cosa, suegra. Tengo mi activo más valioso». Sacó una foto de un sonriente Mateo de su bolso y la apoyó contra el cristal. «Esto. Algo que nunca podrás tocar». Miró a Javier, que miraba la foto como si estuviera hipnotizado. «Y tú, Javier», dijo Lucía en voz baja, «eras médico. Hiciste un juramento de no hacer daño. Lo perdiste todo, no por mi padre, sino porque te olvidaste de tu propio juramento. Fracasaste como médico, fracasaste como marido, y fracasaste como ser humano». Lucía se puso de pie, miró a Carmen por última vez. «Querías el legado de mi familia. Bueno, ahora no tienes nada». Lucía y Alejandro se dieron la vuelta. No miraron atrás. Salieron de esa sombría sala de visitas mientras Carmen seguía golpeando el cristal, y Javier finalmente bajaba la cabeza y comenzaba a llorar en silencio. Fuera, el sol era deslumbrante. Lucía respiró hondo el aire fresco. Era libre, era fuerte, estaba a salvo. Se subió al coche. En el asiento trasero, Mateo dormía profundamente en su silla de coche, con tía Marta sonriendo mientras lo vigilaba. Lucía le devolvió la sonrisa. Esta historia había terminado, y su nueva vida acababa de empezar.